Muy bien amigos, retomamos nuestro resumen internacional de la semana con las protestas en Turquía por la deriva autoritaria del gobierno de Recep Erdogan. Tras conocerse la decisión de la Corte, İmamoğlu afirmó que no se iba a arrodillar y que iban a acabar con ese golpe a la democracia. A su vez, el gobierno prohibió las protestas, ya que Erdogan dijo que se trataba de terrorismo callejero, por lo que la policía las reprimió con dureza y cientos de manifestantes fueron arrestados, incluso de madrugada, cuando ya estaban en sus casas, mientras que otros fueron detenidos por sus publicaciones en redes sociales. Asimismo, la ofensiva contra İmamoğlu unió a gran parte de la oposición, y el alcalde de Ankara, Mansur Yavaş, afirmó que lo que estaba sucediendo era una vergüenza para el país. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal opositor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fue suspendido de su cargo y encarcelado el domingo por corrupción, 4 días después de su arresto, que desató las mayores protestas en el país en más de una década. El alcalde de 53 años fue trasladado a la cárcel de Silivri, al oeste de Estambul, junto con varios de sus coacusados, según indicaron desde su partido y medios de comunicación turcos. El domingo por la mañana, un juez ordenó el encarcelamiento del alcalde por corrupción, aunque rechazó una orden de detención por terrorismo. El Partido Republicano del Pueblo, principal fuerza de la oposición a la que pertenece İmamoğlu, calificó de golpe de Estado político. Sus abogados anunciaron que recurrirán la decisión del tribunal. Su partido mantuvo el domingo las primarias en las que estaba previsto que el alcalde de Estambul fuese nombrado candidato para las elecciones presidenciales de 2028. Además, el Partido Republicano del Pueblo volvió a convocar para el domingo por la noche manifestaciones en Estambul por 5º día consecutivo. Para evitar disturbios, la gobernación de Estambul extendió la prohibición de reuniones hasta el miércoles por la noche. También anunció restricciones para ingresar a la ciudad para todas aquellas personas que puedan participar en manifestaciones, sin precisar cómo implementaría la medida. La detención de İmamoğlu el miércoles desató masivas protestas que se extendieron a al menos 55 de las 81 provincias turcas. Y la tensión aumentó con las amenazas del mandatario Recep Erdogan, que dijo que los que atacaran a la policía y a los líderes del país serían eliminados y no volverían a ver la luz del día. Pero la represión derivó incluso en el arresto de 7 periodistas que cubrían las manifestaciones, mientras que sus medios afirmaban que no estaban protestando, sino trabajando en el lugar. De cualquier forma, las manifestaciones continuaron y Özgür Özel, el líder del Partido Republicano del Pueblo al que pertenece İmamoğlu, le advirtió al gobierno que la convocatoria de las movilizaciones no iba a disminuir con las miles de detenciones, sino que por el contrario aumentaría. Por lo pronto, el partido nombró un alcalde interino en Estambul con el objetivo de evitar que el Ministerio del Interior impusiera un interventor aliado al gobierno. La decisión de Erdogan de no imponer un interventor, como ha hecho en varias oportunidades, fue interpretado por la prensa como un intento de no avivar las protestas y el enfrentamiento con la oposición, mientras que el nuevo alcalde, Nuri Aslan, afirmó que cuidaría del puesto hasta que İmamoğlu fuera liberado. Por su parte, las autoridades de la Unión Europea le exigieron a Turquía que respetara la democracia si seguía pretendiendo ser parte del bloque. El vocero de la Comisión, Guillaume Mercier, agregó además que los derechos de los funcionarios electos y el derecho a las manifestaciones pacíficas tenían que ser completamente respetados. A su vez, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aprovechó su reunión con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y le expresó su preocupación. El martes por la noche, por 7º día consecutivo, decenas de miles de personas con banderas turcas y pancartas contra el gobierno marcharon hacia el ayuntamiento de Estambul convocadas por la oposición. Özgür Özel, líder del Partido Republicano del Pueblo al que pertenece İmamoğlu, denunció las cerca de 1.400 detenciones de manifestantes desde el 19 de marzo. Hay algo que el señor Tayyip debería saber y es la siguiente. Nuestra cantidad no disminuye con las detenciones y arrestos, aumenta. Por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan advirtió que no cederá ante los manifestantes.
Quienes lancen ataques viles contra la policía, miembros judiciales y los líderes del país serán eliminados y nunca volverán a ver la luz del día. La detención de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y principal figura de la oposición en Turquía, ha suscitado la preocupación de la Comisión Europea, que ha cuestionado la adhesión del país a valores democráticos, aunque sin llegar a la condena explícita. The arrest of the mayor İmamoğlu and the protesters give rise to the questions regarding Turkey's adherence to its long-established democratic tradition. As a Council of Europe member and an EU candidate, Turkey must uphold democratic values. These rights, the rights of elected officials, as well as the right of peaceful demonstrations, need to be fully respected. Y en otro orden, el gobierno de Donald Trump está envuelto en un escándalo después de que altos cargos de la administración planearan los ataques aéreos que llevan a cabo contra los rebeldes hutíes de Yemen en un chat en el que incluyeron por error al editor de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, por lo que estuvo recibiendo las conversaciones secretas durante 3 días. El responsable de haberlo invitado al grupo fue el asesor de seguridad nacional Michael Waltz, y en las conversaciones participaban el vicepresidente J.D. Vance, la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles, el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe y el ministro de Defensa Pete Hegseth, quien más tarde aseguró que en el grupo nadie había discutido planes de guerra, a pesar de que el periodista afirma que se debatieron detalles operativos del inminente bombardeo. No obstante, se asegura que además de una torpeza que podría haber puesto en riesgo la seguridad nacional, el hecho podría tener consecuencias legales por abordar información secreta por canales no apropiados, lo que está prohibido por la ley de espionaje. La polémica se desató después de que el periodista publicara un artículo contándolo todo, incluso que el vicepresidente estaba en su contra por considerar que la liberación de la ruta comercial que atraviesa el Mar Rojo, atacado por los hutíes, iba a beneficiar sobre todo a la Unión Europea. Pero cuando se le consultó a Donald Trump, respondió que se estaba enterando en ese momento y después dijo que no había sido tan grave y que cualquiera podía cometer un error. Mientras que los demócratas denuncian una de las mayores filtraciones de inteligencia de la historia y reclamaron la apertura de una investigación completa. Hace 10 días, Estados Unidos bombardea objetivos hutíes en Yemen. Es una operación secreta para debilitar a la milicia apoyada por Irán que ataca buques en rutas comerciales del Mar Rojo. Jeffrey Goldberg, editor de la revista The Atlantic, conocía los detalles. Los había enviado el secretario de Defensa en un chat en una red muy parecida a WhatsApp, al que por error le habían invitado. Lo cuenta todo en este artículo, como Michael Waltz, consejero de Seguridad Nacional, lo invita a entrar en un grupo en el que hablaban sin tapujos el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio o el director de la CIA. Nadie se da cuenta y el periodista es testigo privilegiado de los planes del ataque y de un intenso debate. En su crónica detalla cómo el vicepresidente Vance estaba en contra del bombardeo, porque proteger esa ruta comercial beneficiaría a la Unión Europea. Es una de las mayores brechas de inteligencia militar que recuerdo, dice este senador demócrata, uno de los muchos que han reaccionado apuntando incluso a las implicaciones legales que puede tener compartir información secreta en una red comercial. Nadie envió planes de guerra, asegura el secretario de Defensa. Es la primera vez que lo escucho, declaraba Trump ante los periodistas desde el despacho Oval. Pero en todo el país no se habla de otro asunto y nadie se explica cómo es posible abordar asuntos clasificados en una red social y sobre todo con un periodista entre los participantes del chat. Mientras tanto, tras el anuncio de la visita de la esposa del presidente estadounidense J.D. Vance a Groenlandia, el gobierno de la isla denunció que se trataba de una provocación, por lo que le pidió el apoyo a la comunidad internacional. El presidente Mutegede dijo que no tenía ningún efecto que sus aliados se escondieran en una esquina y susurraran sus condenas, y que, por el contrario, esa actitud haría que la situación escalara todos los días, ya que Washington aumentaría su agresividad. El mandatario norteamericano afirma que Estados Unidos necesita apoderarse de ese territorio danés por cuestiones de seguridad nacional, por lo que lo va a terminar haciendo de una manera u otra. Y ya había generado controversia la visita de uno de sus hijos, Donald Trump Jr. Pero la visita de Uja Vance, que finalmente fue acompañada por su marido,
aumentó la indignación del gobierno autónomo. Se había comunicado que la visita era de carácter privado, ya que iba a visitar lugares históricos y asistir a una carrera de trineos tirados por perros. Pero Egede consideró que la visita no podía considerarse inofensiva y que la Casa Blanca solo pretendía hacer una demostración de fuerza, por lo que finalmente los Vance se limitaron a ir a la base militar de Estados Unidos y cancelaron el resto de la agenda. Posteriormente, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, recordó que el respeto a las fronteras internacionales era un principio universal y advirtió que si Europa hacía alguna concesión sobre la cuestión territorial, corría el riesgo de abrir una caja de Pandora con repercusiones mundiales. Por último, agregó que también tenían que respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Groenlandia. El primer ministro saliente de Groenlandia, Knut Igde, calificó el lunes de injerencia extranjera la visita prevista esta semana de una delegación estadounidense a este territorio autónomo danés, codiciado por el presidente Donald Trump. Sin descartar el uso de la fuerza, el magnate republicano ha reiterado una y otra vez su deseo de hacerse con este territorio considerado importante para la seguridad estadounidense frente a Rusia y China. Trump negó el lunes que el envío de la delegación sea una provocación, pero reiteró su deseo de hacerse con este territorio danés autónomo. Sí, bueno, no provocación. Esto es amistad, no provocación. Estamos tratando con muchas personas de Groenlandia que les gustaría ver que algo suceda con respecto a estar debidamente protegidos y debidamente atendidos. Ellos nos están llamando, nosotros no los llamamos, y fuimos invitados allá, y pensé que sería genial. Recubierta en un 80% de hielo, esta enorme isla del Ártico de 57.000 habitantes, casi el 90% de ellos la etnia inuit, posee hidrocarburos e importantes minerales para la transición energética. La Casa Blanca anunció el domingo que la esposa del vicepresidente J.D. Vance, Usha Vance, hará una visita oficial a Groenlandia del jueves al sábado para asistir, entre otros, a una carrera nacional de perros de trineo. También hará parte de la delegación el consejero de Seguridad Nacional estadounidense Mike Waltz, según Igde, y el ministro de Energía Chris Wright, según la prensa estadounidense. Estas visitas se producen en un momento delicado para Groenlandia, en plenas negociaciones para formar una coalición de gobierno. En reacción al llamado de Igde por el apoyo más explícito de los europeos, la Comisión Europea recordó que seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial de las fronteras y la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, el gobierno de Donald Trump continúa su disputa con el Poder Judicial, ya que varias de sus órdenes ejecutivas fueron bloqueadas, como la eliminación del derecho a la nacionalidad por nacimiento de los hijos de indocumentados o el recorte a la agencia USAID, por lo que el mandatario norteamericano le pidió a la Corte Suprema que actuara contra los jueces que bloqueaban su agenda. Pero Trump apuntó sobre todo contra el juez federal de Washington, James Boasberg, a quien calificó de fanático de izquierda radical, después de que éste suspendiera las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada para enviar presos a una cárcel de El Salvador sin esperar que los casos se resolvieran en la justicia. El presidente dijo que había magistrados que pretendían asumir los poderes de la presidencia sin la necesidad de conseguir 80 millones de votos. No obstante, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respondió a su llamado para que destituyeran al juez, afirmando que desde hacía más de 2 siglos se sabía que la destitución no era la respuesta apropiada a los desacuerdos surgidos de una decisión judicial. Mientras tanto, el juez Boasberg investiga si hubo desacato, ya que el último de los aviones con migrantes que partió a El Salvador despegó cuando ya había dado la orden de detenerlo. Y poco más tarde Trump salió a asegurar que no había sido él quien había firmado el permiso para esa deportación específica, sino su secretario de Estado Marco Rubio, aunque aclaró que lo respaldaba. Por lo pronto, el Departamento de Justicia anunció la apertura de una investigación criminal y dijo que demostraría en los tribunales que la ley estaba bien aplicada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el viernes haber firmado una proclamación que invoca una ley de hace 2 siglos para deportar a presuntos pandilleros venezolanos enviados a prisión en El Salvador. Queremos sacar a los criminales de nuestro país, número 1, y no sé cuándo se firmó porque yo no lo firmé. Otras personas se encargarán de eso, pero Marco Rubio ha hecho un gran trabajo y él quería que se fueran y estamos de acuerdo con eso. Queremos sacar a los criminales de nuestro país. La aclaración sobre su papel en la operación se produce pocas horas después de que el juez James Boasberg, quien suspendió la expulsión de migrantes ordenada por la administración Trump,
calificara las repercusiones de usar una ley de guerra de 1798 como increíblemente problemáticas. El decreto que aplica la inusual ley estaba fechado el 14 de marzo y fue divulgado al día siguiente por la Casa Blanca, horas antes de la deportación a El Salvador de más de 200 personas presentadas como presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal declarada terrorista por Washington. El juez que suspendió las expulsiones bajo esta ley hasta fin de mes preguntó en una audiencia por qué se firmó el decreto el pasado viernes y se apresuraron a llenar aviones con migrantes. Trump arremetió esta semana contra el juez Boasberg y pidió su destitución, lo que le valió una reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Este juez radical de izquierda debería estar diciendo por qué permitió Biden que estos criminales entraran a nuestro país. Eso es lo que debería estar haciendo. Hasta ahora la ley de guerra de 1798 solo se invocó en el contexto de un conflicto militar, pero Trump había reafirmado que esta declaración le da el poder de arrestar y deportar a extranjeros sin pasar por los juzgados. De cualquier forma, Donald Trump continuó con las deportaciones y un avión procedente de Honduras llegó a Venezuela con 199 migrantes, reanudándose los vuelos de repatriación a este país después de que estuvieran suspendidos por más de un mes, en medio de acusaciones cruzadas entre Caracas y Washington de boicotear el acuerdo migratorio que habían alcanzado en enero. El anuncio estuvo a cargo del ministro del Interior, Diosdado Cabello, que recordó que este era el cuarto avión que recibían y agregó que ellos estaban listos para acoger a todos los venezolanos, por lo que si se habían suspendido los vuelos no había sido por culpa suya. Previamente, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había amenazado a Venezuela con sanciones severas y crecientes si se negaban a recibir un flujo constante de vuelos de deportados, sin excusas ni retrasos. Además, aclaró que el país estaba obligado a aceptar a los repatriados, por lo que no era un asunto que se pudiera someter a debate o a negociación, y que tampoco merecía ninguna recompensa. Donald Trump había cuestionado el ritmo de las deportaciones, por lo que decidió revocar la licencia que le permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en el país, mientras que Caracas aseguró que era el Departamento de Estado norteamericano el que estaba bloqueando las repatriaciones. La Casa Blanca asegura que se están centrando en la expulsión de los criminales del Tren de Aragua, mientras que Venezuela denuncia que están criminalizando a los migrantes, ya que se asegura que varios de los detenidos no pertenecen a la organización. Calificó de secuestro el envío de los venezolanos a El Salvador y le pidió a Naciones Unidas que garantizara el respeto a los derechos humanos. Un avión procedente de Honduras con 199 deportados de Estados Unidos arribó en la madrugada del lunes a Venezuela. Es el cuarto vuelo de este tipo tras un acuerdo entre los dos países alcanzado en enero, pero luego interrumpido, en medio de acusaciones mutuas entre los dos gobiernos. Venezuela había anunciado el sábado la reanudación de los vuelos. Que el plan Vuelta a la Patria los ha sacado del infierno. Muchachos, un año detenidos solo por tener, qué sé yo, la nacionalidad venezolana. Con este nuevo grupo suman unos 1.119 los venezolanos repatriados desde febrero, al menos 566 deportados por la administración de Trump y el resto traídos por el gobierno venezolano desde México, donde quedaron varados en su camino a Estados Unidos. La llegada de este nuevo grupo ocurre una semana después de la deportación de 238 venezolanos al centro de confinamiento del terrorismo Secot, una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, un hecho que el presidente Nicolás Maduro tachó de secuestro. El gobierno de Donald Trump anunció el 21 de marzo que revocará el estatus legal en Estados Unidos de unos 532.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron a Estados Unidos bajo un plan lanzado por su predecesor Joe Biden. Una vez publicada la orden del Departamento de Seguridad Nacional en el Registro Federal, perderán su protección legal en 30 días. Cabello estimó que unos 155.000 venezolanos se verán afectados con esta decisión. Pero la reanudación de los vuelos de repatriación no evitó que Estados Unidos siguiera imponiendo medidas contra Venezuela, y Donald Trump anunció que aplicaría aranceles del 25% a los países que le compraran petróleo y gas, afirmando que tenía varias razones para adoptar la medida,
pero que se debía sobre todo a que el gobierno de Nicolás Maduro había sido muy hostil con Estados Unidos y las libertades que defendían. El anuncio de la Casa Blanca fue una sorpresa, dado que el Wall Street Journal incluso había previsto que se le devolviera la licencia Chevron para operar en el país tras el recibimiento de los deportados. No obstante, el mandatario asegura que Venezuela les envió decenas de miles de delincuentes de alto rango, asesinos y personas de naturaleza muy violenta, y que lo hizo de forma deliberada y engañosa. Una acusación que es desmentida por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ya que el pasado 26 de febrero publicaron un informe en el que aseguraban que la organización criminal Tren de Aragua, considerada por Washington como terrorista, no estaba controlada por el gobierno venezolano. De cualquier forma, con esta medida Trump continúa acorralando al gobierno de Nicolás Maduro, tras reconocer en alguna oportunidad que su objetivo era quedarse con el petróleo venezolano, mientras aumenta los aranceles contra países como China e India, compradores de su crudo, una medida que entraría en vigor el 2 de abril, junto con los aranceles recíprocos contra el resto del mundo, que pretenden igualar la barrera arancelaria que Trump considera que la mayoría de los países le imponen al suyo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes fuertes aranceles sobre las importaciones de países que compran petróleo y gas a Venezuela. La nueva medida, que busca aplicar una tasa del 25% a los compradores de petróleo venezolano, entraría en vigor el 2 de abril, una fecha que Trump ha denominado como el Día de la Liberación para la economía más grande del mundo. La nueva medida punitiva afectaría en especial a China e India, entre otros, y generaría aún más incertidumbre en el comercio global. En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump dijo que aplicará la nueva medida por diversas razones. Entre ellas dijo que Venezuela ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales, según él, son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. El mandatario recalcó además que Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y a las libertades que defiende el país. El nuevo arancel alarga la lista de tarifas aduaneras previstas a partir del 2 de abril, sobre todo los llamados aranceles recíprocos, que consisten en igualar, dólar por dólar, los gravámenes impuestos a los bienes estadounidenses en el extranjero. Por otra parte, el lunes Trump prolongó el plazo que le dio a la petrolera estadounidense Chevron para liquidar sus operaciones en Venezuela. Lo extendió del 3 de abril al 27 de mayo. Y ahora vamos a bajar a Ecuador, que se sigue preparando para la segunda vuelta de las presidenciales el próximo 13 de abril. Y los dos candidatos participaron en un debate en el que se volvió a poner en evidencia la fuerte polarización del país. El presidente, Daniel Noboa, que ocupó el Ejecutivo solo un año y medio, ya que tenía que completar el mandato tras la renuncia de Guillermo Lasso, se había impuesto en aquellas elecciones a la misma candidata que enfrenta ahora, la correísta Luisa González, solo que para estos comicios su imagen se vio debilitada tras una ola de violencia que incluyó el asesinato de un político del partido del gobierno y una crisis energética histórica. El debate giró en torno a la inseguridad y al aumento del crimen organizado, y Noboa propuso quitar de la Constitución la prohibición al establecimiento de bases militares extranjeras, considerando que con sus radares podrían ayudar al combate al narcotráfico, agregando que necesitarían la asistencia de Estados Unidos y las potencias europeas, al tiempo que criticó la supuesta afinidad de la oposición con Venezuela e Irán. A su vez, González dijo que restablecería las relaciones con Caracas, pero para poder expulsar a los criminales de ese país. Además, Noboa afirmó que con su reelección se evitaría la vuelta a la narcopolítica y la corrupción, mientras que González denunció que el mandatario tenía vínculos con el narcotráfico y buscaba favorecer su grupo empresarial o el de sus familiares, ya que pertenece a la familia más rica del país. En la primera vuelta, Noboa se impuso por menos de 17.000 votos de diferencia, por lo que se espera un resultado muy parejo. Debate presidencial en Ecuador de cara al balotaje en abril entre el actual mandatario Daniel Noboa y la opositora de izquierda Luisa González. Durante 2 horas, los dos candidatos se lanzaron dardos sobre presunta corrupción, vínculos con el narco y hasta consumo de drogas.
Al ser interpelado por González sobre el combate al crimen organizado que azota al país, Noboa reiteró su plan de eliminar de la Constitución la prohibición de instalar bases militares de otros países en territorio ecuatoriano, para lo que hace meses presentó un proyecto ante el Congreso opositor. En 4 años, ¿qué debemos hacer? Tener aquí, reinstaurar una base, como la base de Manta, la base que ustedes mismos eliminaron, para que se pueda controlar el tráfico de drogas en el Ecuador, para que se pueda tener control aéreo y también con ayuda, les digo, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, de España y no de Venezuela o de Irán. Así vamos a poder salir adelante. González, candidata promovida por el expresidente socialista Rafael Correa, se opone al plan de Noboa. La candidata ofreció a su vez mano dura contra el crimen. González agregó que quiere devolver a los venezolanos implicados en delitos en Ecuador, para lo cual dijo que reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro, con el que Quito no tiene relaciones. Noboa, de 37 años y presidente desde noviembre de 2023, declaró el conflicto armado interno y mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles para combatir el crimen. Y vamos a terminar en Perú, ya que en medio de una crisis de inseguridad que obligó al gobierno a decretar el estado de emergencia en Lima y la provincia de Callao, el Congreso aprobó la destitución del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, acusado de no tener respuestas ante el avance del crimen organizado. La votación terminó con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, y fue un fuerte golpe para el gobierno de Dina Boluarte, ya que el ministro era uno de sus hombres más importantes, y mientras algunos consideraron que la destitución podría amortiguar el descontento con la presidenta, otros sostienen que quedó en evidencia su fragilidad, en un momento en el que afronta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por la represión desmedida a las protestas por la destitución y arresto de Pedro Castillo, que dejó medio centenar de muertos. No obstante, la mandataria recién podría ser acusada formalmente cuando deje su cargo, el 28 de julio del 2026. En los primeros 3 meses del año se registraron casi 460 homicidios, lo que sería la cifra más alta de las últimas 2 décadas. Y en un intento de mostrar una respuesta, Boluarte afirmó que estaba evaluando impulsar la pena de muerte, aunque esto requeriría una reforma constitucional y del Código Penal, mientras que también tendría que abandonar el Pacto de San José. De cualquier forma, el descontento de la gente mantiene la tensión alta, ya que se producen multitudinarias manifestaciones reclamando respuestas al crimen organizado, sobre todo tras el asesinato de un reconocido cantante que estaba siendo extorsionado por la mafia. El Congreso de Perú destituyó el viernes al ministro del Interior Juan José Santibáñez. Con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, el Parlamento aprobó la censura por la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado. Es el resultado más de la presión ciudadana. O sea, habría que ser pues sordo, ciego, mudo, ¿no? Para no entender que no solamente los políticos, no solamente los caviares, sino realmente la ciudadanía toda entiende que es invivible, que Perú se ha vuelto un país invivible. El saliente ministro, quien llevaba 10 meses en el cargo, es investigado por la Fiscalía por presunto abuso de autoridad, derivado del escándalo que rodea a la presidenta Dina Boluarte, por unos relojes de lujo que no declaró dentro de sus bienes. Además, Santibáñez acumulaba cuestionamientos a su gestión por confrontar a la Fiscalía y ONGs de derechos humanos y de prensa. El ministro Santibáñez ocupa más del 50% de su tiempo hoy en defenderse de acusaciones en las que él mismo se ha visto envueltas. La presidenta Boluarte dispone de 72 horas para nombrar al nuevo jefe de la cartera del Interior. La destitución de Santibáñez cierra una semana tensa tras el asesinato del popular cantante de cumbia Paul Flores a manos de sicarios el pasado domingo. El gobierno declaró estado de emergencia en Lima por un mes a raíz del asesinato. En el primer trimestre del año se han registrado 459 homicidios por parte de la violencia urbana en Perú, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con la renovada ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y los bombardeos sobre el Líbano. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania y el acuerdo de alto al fuego en el Mar Negro,
la polémica en Estados Unidos por la inclusión de un periodista en un chat donde se discutía información clasificada, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.